Bueno, pues vamos a dibujar esta figura en perspectiva caballera. Vamos a darle la altura que tiene, ya que no hay reducción en la dirección del eje Z. Tampoco lo hay en la dirección del eje X, pero sí lo hay en la reducción del eje Y, ¿vale? Entonces, primero hacemos la planta y alzado. Lo podemos dibujar a una escala menor, si queremos. Pues, por ejemplo, en planta y alzado lo podemos dibujar a escala 1/2, cogiendo la mitad de las medidas. O bien, si queremos, como vamos a hacer la caballera a escala natural, podemos coger el alzado de la figura. Entonces dibujamos la planta de la figura y el alzado en verdadera medida. Marcamos la posición del eje X. Entonces tenemos el eje X en esta dirección y luego, si no nos dicen nada, en cualquier dirección, la dirección del eje Y. La voy a poner, por ejemplo, viendo aquí el ángulo este que me da el cartabón. ¿Qué ángulo sería este? Que alguien me lo diga. 60 grados, ¿no? Con lo cual puedo trazar ya aquí este eje, ya que no me han dicho qué dirección debe llevar esto. Aquí tengo 60 grados, normalmente se cuenta hacia aquí, aunque hay libros que cuentan el ángulo hacia aquí. Eso quiere decir que si lo cuento hacia aquí, ¿qué ángulo sería este? Pues 90 más, lógicamente tiene que ser más este de aquí, ¿no? Y este de aquí es realmente este, ¿no? 90 más 30, ¿no? Porque en realidad si desplazamos esto hacia aquí, pues tenemos que esto realmente vale 30, ¿no? O sea que sería 90 más 30. Por lo tanto, este ángulo es de 120 grados, ¿vale? ¿De acuerdo? Mientras que este, pues sería de 60. Y lógicamente, como este es un ángulo llano, 180 en total, ¿no? Bueno, tenemos ya esto y marcamos la dirección del eje Z, siempre vertical. Las partes que están detrás de los ejes, si queremos, las ponemos discontinuas, y lo mismo por aquí, o las marcamos con menos intensidad. Luego decíamos que esto iba a medir 4 centímetros de anchura. Bueno, pues esa medida ya está ahí en verdadera forma, en esta perspectiva. Entonces marcamos los 4 centímetros, ¿vale? Y vamos a coger también de altura la medida verdadera, que viene siendo 8 centímetros, ¿vale? Con lo cual la figura quedará acotada en el alzado dentro de esta línea horizontal. O sea que marco aquí la horizontal y marco aquí, si quiero, la vertical, y dentro de este cuadrilátero, dentro de este rectángulo, queda ya el cono, ¿vale? O sea, el alzado del cono, ¿vale? O sea, sería esto visto en alzado, ¿de acuerdo? Bueno, por último cojo aquí el punto medio y ya tengo entonces la representación en alzado, que será un triángulo isósceles, ¿vale? Cojo aquí el 2 y uno ese punto con este y con este. Bueno, ese será el alzado del cono, ¿no? Vale, y ahora dibujo la planta aquí debajo también, y entonces tendré las dos vistas en sistema diédrico. Vale. Voy a hacerlo como exige la normativa, poniendo las líneas discontinuas con el trazado que exige la normativa, discontinuas alternando el grosor. Entonces sabemos que la circunferencia es de diámetro 4. Entonces puedo marcar aquí a 4 unidades una horizontal, y ya tengo acotada también, tengo el cuadrado circunscrito a la circunferencia, ¿vale? Que tendrá por aquí. Si hago las diagonales de ese cuadrilátero, de ese cuadrado, pues tengo ahí ya la posición del centro de la circunferencia. Y si hago la horizontal y vertical, pues tendré exactamente los dos ejes, ¿no? Que ya sabemos que son ejes principales, le llamamos principales de la circunferencia, los dos ejes ortogonales. Fijaros que tomo la referencia aquí en la esquina del papel, y ahora recordad que en el medio pongo un segmento y luego segmentos menores y mayores alternando, ¿no? Según la normativa española e internacional, y la europea también, la norma ISO. Entonces cojo aquí este punto
levanto una vertical, hago ahí otra cruz y ya tengo ahí los segmentos. Fijaros que esto, como está alineado con esto, pues puedo continuar el eje y por supuesto hacer que pase por ahí arriba por el vértice del cono, ¿no? Bueno, de la proyección del cono hacemos la circunferencia y ya tenemos la planta y alzado según la normativa, ¿vale? Entonces cojo aquí la medida del radio, que será 2 centímetros, y hago la circunferencia. Bueno, me queda un poco saliente por ahí, falta de precisión. Bueno, ya sabéis que para trazar el compás habría que cogerlo por el cilindro moleteado aquí arriba. Y bueno, y si no cuadra ahí con los puntos del cuadrante es por un problema de visión, por la edad. A vosotros supongo que os saldrá mejor. Bueno, tenemos ya la figura que tiene en realidad de diámetro 4, podríamos acotarla. La acotación me exige, por ejemplo, que ponga un diámetro aquí. Si quiero marco solo una flecha así, dirigida hacia el centro, y aquí una abertura de 15 grados, marcando luego el símbolo de diámetro, que es una circunferencia y una línea a 45 grados respecto a esta. Y luego el diámetro de esto es 4. La escala del objeto es escala natural, o sea que en realidad es real, ¿no? O sea, esta circunferencia es la del cono y la altura también, por lo tanto ponemos escala natural, que es 1 partido por 1. Vale. Bueno, y por último tenemos que esto lo vamos a elevar aquí. Y ahora tenemos una escala de reducción respecto al eje Y. A este eje le podemos llamar X o Y, si a este le llamamos Y, este será el eje X, ¿no? Entonces marcamos aquí la flecha de este eje cartesiano, de este eje coordenado, esta flecha también en la dirección, y por último esta flecha para Z, ¿no? Bueno, tenemos los 3 ejes y decíamos que la reducción sobre el eje Y va a ser 3/4, ¿no? Que quiere decir que de 4 partes, o sea de 4 centímetros, cogemos 3, o lo que es lo mismo. Reducción 3/4 de 4, 4 por 3/4, pues será 3, ¿no? Y eso es lo que va a quedar reducido este segmento, ¿vale? O sea que, digamos que, para entenderlo, si yo hago este giro de esto hacia aquí, si realmente no hubiera reducción ninguna, esto se levantaría y quedaría aquí. Ahora, como se va a reducir, pues ahora cojo aquí los 3 centímetros y sé que realmente se va a reducir hasta aquí. Por lo tanto, esta es la dirección de reducción que se llama, ¿vale? O sea que en realidad esto va a venir hacia aquí, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos hacer paralelas. Esto, para entenderlo en el espacio, sería como si ahora cuando tengamos el cono, lo voy a poner aquí, en perspectiva caballera, que queda con la elipse así, con este eje oblicuo. Pues tendríamos que realmente, como decía, esto está en este plano y aquí abajo tenemos en verdadera medida la circunferencia, en verdadera forma también, ¿no? Bueno, digamos que esto es como si se hubiera levantado, de manera que este plano que tendríamos aquí abajo vendría aquí mediante un giro, ¿vale? O sea que ese sería el fundamento espacial. O sea, la concepción espacial es que realmente este plano se levanta, se proyecta y todas las líneas de aquí abajo se reducen siguiendo esta dirección. Si esto aquí es tangente, siguiendo la dirección localizamos el punto de tangencia, y así con todos los demás elementos, ¿vale? O sea que en realidad este plano, para entenderlo así, sería este sería el que corresponde al alzado y este el último, ¿no? Con lo cual tenemos ahí el cono y esto que queda por aquí debajo. De manera que esto que tengo aquí es el plano de abajo, ¿no? Y esto, digamos que se ha elevado siguiendo esta dirección, ¿no? Como decíamos, a 3/4, ¿de acuerdo?
Bueno, esa sería una concepción espacial, hay muchas interpretaciones espaciales, pero esta es una forma fácil de ver que efectivamente la figura se puede transformar en esta mediante ese tipo de transformación, o sea, mediante este plano que se levanta, ¿no? Eso quiere decir que esta línea ahora vendrá por aquí, ¿vale? Entonces ya la trazo y hago una horizontal por ese punto, ¿vale? Puedo colocar aquí la referencia de la regla a partir de este punto. Y ahí tengo ya. Mientras que el eje Y ahora sigue esta dirección, aquí sería el eje Y abatido, lo ponemos así, como si cogemos esto y lo traemos hacia aquí abajo, ¿no? O sea que este es el eje Y abatido por aquí abajo, ¿vale? Mientras que este es el eje Y ya puesto en perspectiva caballera. Y luego tendríamos aquí este eje, que es el X, y aquí detrás el Z, ¿vale? Bueno, pues decíamos que este eje se levanta hasta aquí arriba y esto sigue la misma dirección del eje Y. O sea que trazaremos aquí una línea a 60 grados también por este punto, o lo que es lo mismo, una paralela por ese punto, obteniendo ya el cuadrilátero que será circunscrito a la elipse. Aquí abajo lo es a la circunferencia y arriba lo será a la elipse, ¿no? Eso quiere decir que si cojo aquí el punto de tangencia y sigo esta dirección, tendré aquí el punto medio también. O sea que haciendo una paralela por aquí, tendría ahí la posición del punto medio, ¿vale? Y así con todos los puntos. Así podría obtener todos los puntos, ¿vale? Bueno, también podría coger aquí el punto medio. Es el punto medio de 3, o sea, sería 1,5. Bueno, pues aquí quedaría, ¿vale? Con lo cual podría trazar aquí una horizontal. Y tenemos ya este eje, tenemos ahora la diagonal, tenemos aquí la otra diagonal y tenemos este punto. Ahora uno el punto de tangencia con este y tendré también la dirección a 60 grados, ¿vale? O sea que vuelvo a hacer aquí por este centro del cuadrilátero, del romboide, la línea a 60 grados. Bueno, ya tengo aquí el cuadrilátero donde voy a inscribir la elipse, ¿no? Por último puedo subir, pues por ejemplo, si os fijáis aquí, esta diagonal corta aquí en este punto la circunferencia. Bueno, pues ese punto lo puedo subir aquí arriba también, con lo cual haré la elipse de forma más precisa. Eso quiere decir que esta línea, por ejemplo, sube hasta aquí, pues si la levanto, como esta es paralela a esta y este sistema resulta como invariante el paralelismo, pues decimos que entonces por aquí la línea pasará también en paralelo a esta, ¿vale? Entonces ya puedo trazar una línea paralela a esa por ese punto, obteniendo en las diagonales puntos de la elipse. O sea que aquí tendré ya un punto de la elipse, ¿de acuerdo? Bueno, o sea que la elipse pasará por aquí. Bueno, esa línea ya la puedo continuar y también obtener aquí abajo el otro punto de la elipse. Y lo mismo de este lado, ¿no? Si hago aquí la vertical y hago esa dirección, luego entonces, voy a hacer la vertical por este punto de intersección de la diagonal con la circunferencia y ahora hago la línea a 60 grados, ¿vale? Bueno, fijaros que corta en este punto a la diagonal, aquí corta en este punto a la diagonal y aquí en este, con lo cual ya puedo trazar la elipse con bastante aproximación, vale. Para hacer la elipse, como siempre recomiendo, es más fácil hacerla en vertical. Recordamos, sale tangente de este punto, viene por este
Ahora va a entrar tangente por este punto a esta recta. Lo mismo, viene por este punto. Ahora entra tangente por aquí. Entonces pasará por este punto. Ahora entrará tangente por allí detrás. Y pasa por este punto. Y entrará tangente por ese. Bueno, con lo cual ya tenemos la elipse. Y ahora la altura esta habrá que desplazarla hasta aquí. O lo que es lo mismo, por aquí una vertical a altura 8, ¿no? Vale. O también seguimos la dirección esta. Si os fijáis, es esta dirección a 60 grados. Entonces, por el vértice haríamos esa dirección, por el vértice superior del cono. ¿De acuerdo? Recordamos que esa es la dirección del eje Y. O sea que trazo por aquí la dirección del eje Y y habrá que levantar una vertical por el centro de la elipse, ¿no? Obteniendo ya la posición del vértice del cono, que es esta, ¿no? Bueno, este es el eje de revolución de la superficie cónica. Recordamos que el cono se engendra por un eje que pasa por el centro, es un cono circular recto, la circunferencia es ortogonal al eje y el vértice incide en la ortogonal a la base. Eso quiere decir que si cojo una línea recta y otra que se cortan, o sea, dos rectas coplanarias, al hacer el giro del eje, esta línea genera en su revolución un cono, ¿vale? La superficie cónica, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos ya el vértice, entonces hago las tangentes a la elipse y se acabó. Se acabó el ejercicio, ¿vale? Ahora tendré que representar las líneas de atrás, la línea de atrás discontinua. Y vamos a hacer una sección para que resultara más interesante el ejercicio. Vale, una sección de esta figura. Recordamos que estas son las secciones, ¿no? Fijaros que en el cono, cuando hago un corte, de manera que cortaría al tramo superior del cono, ya que el cono continúa también por arriba, ¿no? Por ejemplo, un plano vertical corta el cono según dos ramas. Esta rama, este fragmento, y luego el que quedaría arriba, ¿no? Bueno, pues esta es una hipérbola. Si fijáis, el plano es paralelo a dos generatrices del cono. En este caso, la parábola es paralelo a una generatriz. Eso quiere decir que viene por aquí en paralelo a este plano, ¿vale? Y luego esto es un corte oblicuo que corta todos los puntos. Tendremos la elipse entonces, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de figuras, aparte de la circunferencia. Y luego las degeneradas son los planos que pasan, por ejemplo, por el vértice produce un punto o tangente o bien secante. El plano que pasa por el vértice y produce dos líneas de corte. Entonces será una cónica degenerada, ¿vale? Entonces tenemos degeneradas, tenemos dos rectas o una recta o un punto. Mientras que las cónicas tenemos la circunferencia, sería este caso, un plano paralelo a la base, sabiendo que la base es circunferencia, pues planos paralelos producen secciones semejantes, ¿vale? Luego tenemos el plano que corta a dos, que corta según paralela a dos líneas de la figura, provocando hipérbola, y luego el plano paralelo a una generatriz, provocando parábola, y el plano oblicuo que corta a todos los puntos, provocando la elipse, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer, quizás la más interesante en este momento es la hipérbola. ¿Por qué? Porque la hipérbola la vamos a dibujar por estar así frontal en verdadera forma. Fijaros que si hago una elipse va a salir oblicua y no va a estar en verdadera forma, pero si hago una hipérbola sí que el plano va a interceptar a los puntos de la curva de manera que va a ser tal cual, la curva va a ser real en su verdadera forma. La hipérbola tiene una diferencia respecto a la parábola. Primero, que las parábolas son todas iguales, igual que las circunferencias, aunque tengan distinto tamaño, ¿no? Aparentemente no lo parece. Una parábola a lo mejor la veo así, otra la veo así, digo, son distintas. No, son iguales. Lo que pasa que para obtener este tramo tendríamos que acercarnos aquí, ¿vale? Pasa como con las circunferencias. De forma son todas iguales, pero varían en el tamaño. Por lo tanto, si quiero obtener esta igual a esta, me debo acercar aquí y tendré este fragmento igual, ¿no? Mientras que las hipérbolas no. Las hipérbolas pasa como en las elipses, son
pueden ser distintas. Por ejemplo, una elipse muy excéntrica y otra menos excéntrica, ¿no? Las hipérbolas igual, hay algunas que son casi rectas y hay otras pues mucho más afiladas, ¿no? El caso límite de dos hipérbolas que se acercan mucho y tienen sus vértices comunes se transforman en dos rectas, ¿no? Bueno, las hipérbolas también tienen asíntotas, que son curvas tangentes en el infinito. O sea que en realidad la hipérbola, la rama hiperbólica se acerca más cada vez a la asíntota, ¿no? Por un lado y por el otro, ¿vale? Bueno, vamos a hacer entonces la hipérbola y aprovechando que tenemos aquí este eje de la circunferencia, vamos a aprovecharlo como plano de sección paralelo al plano XZ, ¿vale? Pongo aquí Z. Entonces este es el plano de corte, vemos que corta por aquí y por tanto ya tenemos un punto de la hipérbola, ya lo podéis marcar. Marcamos aquí, unimos V, el punto, el vértice con este punto y por este levantaremos una vertical, ¿vale? Bueno, pues ese ya es un vértice de la hipérbola, donde corta aquí a esa generatriz, pues tengo ya un punto de la hipérbola. Fijaros que esto va a ser tan sencillo como esto. Si yo tengo aquí, como hay mucha línea, a lo mejor no se distingue, la curva hiperbólica que voy a obtener es una curva, por ejemplo, la voy a poner aquí para que se vea mejor así, lateral, una curva de un plano de sección vertical, o sea que el plano pasará por aquí. Bueno, pues simplemente para obtener puntos de corte, lo único que voy a hacer es, por ejemplo, quiero calcular dónde está este punto. Pues será la generatriz que pasa por ese punto. Pero ahora tenemos que este plano corta según, al unirlo con el centro aquí, según esta vertical. Entonces la intersección de esta vertical con la generatriz me define ya ahí un punto. ¿Lo veis, no? O sea que así podría obtener todos los puntos. Por ejemplo, otro. Hago aquí esta línea, otra generatriz hacia el vértice, otra vertical por aquí y ahí tengo otro punto de la hipérbola, ¿vale? Bueno, pues si hago eso con varios puntos ya voy obteniendo, ya tengo el vértice, voy a llamar al vértice del cono V y este vértice U, ¿vale? Bueno, voy a obtener otro punto, por ejemplo el que viene por aquí, por esta línea. Fijaros que esta línea, en realidad, como veis aquí, va a la generatriz, corta aquí a la elipse, por tanto esta es la generatriz. Mientras que coge a la vertical, hemos cogido esta línea, coge la vertical aquí en este punto. Entonces levanto una vertical, ahí tengo en el punto de corte con la generatriz aquí otro punto. Entonces ya tengo dos puntos de la hipérbola. De esta manera obtendré todos los puntos que quiera, ¿no? Bueno, voy a hacer otro, por ejemplo aquí, hago esta línea, uno con el vértice, y fijaros que aquí corta el plano en este punto, pues por aquí levanto una vertical. Aquí tengo otro punto de la hipérbola. Bueno, al final, aparte de estos puntos, pues tendré que pasará por aquí, o sea que la hipérbola pasará por aquí. Y pasará por aquí. Eso quiere decir que aquí este punto, sí, queda aquí, no aquí. Viene por aquí, así. Bueno, pues esa es la sección hiperbólica del cono. Fijaros que esta línea ya se parece a una recta, ¿no? Por eso decimos que tiene asíntotas hacia el infinito, que quiere decir que es tangente a las asíntotas y cada vez se acerca más, ¿no? Llega un momento en que ya, si nos acercamos, casi lo vemos siempre en paralelo, ¿no? Entonces, esta es la curva asintótica, viene por aquí y ahora viene por aquí. Bueno, pues ese es el cono con su sección hiperbólica. Bueno. Con lo cual, como el cono está cortado por aquí, ya podemos hacer aquí la horizontal. Y tenemos ya la sección de hipérbola. Vale. Vamos a marcarla a bolígrafo para que se vea mejor. Hay algunas curvas que tienen hipérbolas, algunas plantillas de curvas con las cuales se pueden trazar. Pasa que bueno, no es fácil ajustarla bien. Tenemos la sección hiperbólica. Marcamos la horizontal y ahora marcamos la elipse visible.
a partir del punto de tangencia, esto será continuo. ¿Vale? Por aquí detrás también, a partir del punto de tangencia, será continuo. Y desde el punto de tangencia hacia atrás será discontinuo. Podemos hacer ya aquí el contorno del cono. Y tenemos ya el cono con su corte hiperbólico, ¿vale? Bueno, pues fijaros que todos los puntos han seguido esta dirección. Por ejemplo, el punto A sigue esta dirección, obteniendo aquí A', ¿vale? Sí. Entonces, por ejemplo, el punto de tangencia sigue la misma dirección. Si le llamamos punto B, se transforma en este, siguiendo esa misma dirección, B', ¿no? El punto V sigue la dirección I y obtenemos V', ¿no? El punto T, por ejemplo, es este vértice, sigue la dirección, se proyecta aquí, tenemos T', ¿vale? Y por último, para hacer el corte en hipérbola, pues hacíamos simplemente una línea cualquiera. Vamos a hacer un último punto, por ejemplo, por aquí. Este ya lo teníamos, uníamos este punto con el vértice del cono y donde este radio cortaba aquí a esta traza del plano, levantábamos una vertical obteniendo ahí un punto, ¿vale? Entonces lo más fácil era verlo aquí. O sea, teníamos este triángulo que pasaba por el vértice del cono, ¿no? Entonces el plano de corte corta a el cono según aquí, por este punto, según esta vertical, entonces esta generatriz corta aquí, ¿no? Y así con todos los puntos. Otro por aquí, pues igual. Bueno, pues aquí se ve mucho más claro porque hay menos líneas, ¿no? Entonces decíamos, el plano este que pasa por el vértice, este plano define esta generatriz hacia el cono, y ahora en realidad este plano y este se cortan según esta vertical que corta aquí en este punto y es un punto de la hipérbola, ¿vale? Con lo cual tendríamos ahí la sección hiperbólica. Bueno, pues ese será el procedimiento y aquí lo tenemos ya. ¿Qué ventaja tiene esto hacerlo en caballera? Que esta curva la tenemos en verdadera forma, o sea, esta curva no está deformada, no está proyectada, ¿no? Vale, sino que es tal cual, o sea que es perfectamente simétrica, ¿no? Si lo hubiéramos hecho en militar, pues no pasaría esto. ¿Por qué? Porque tendríamos la circunferencia, entonces esta circunferencia marcaríamos la posición del vértice, haríamos aquí el cono, ¿no? Y ahora al cortar esto así, hombre, lo cortamos así, esto se va a reducir. O sea, la hipérbola esta, como marcamos una reducción para la altura en perspectiva militar, pues también esto se va a reducir. Por lo tanto, la hipérbola saldría más achaparrada, ¿no? Más, o sea, saldría menos afilada de lo que es, ¿no? Bueno, pues esta es la sección hiperbólica. Y recordad que este es el procedimiento para calcularlo, ¿vale?